Señores, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Hoy tenemos un plato fuerte, como acostumbra el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa. Queremos darle las gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, porque sabemos que las calles están bien congestionadas y hay muchas personas que me han dicho que están en el tapón de la 27 de febrero, así que los que lograron llegar, bienvenidos a aquellos que están de camino, esperamos que puedan llegar con el agua. Pues hoy tenemos un plato fuerte porque tenemos dos invitados, vamos a decir que dos invitados, uno nacional y uno internacional. Vamos a dar inicio a una conferencia que trata sobre un tema muy importante, que es la democratización del mundo y sobre todo el tema de geopolítica, un tema trascendental e importantísimo en esta época que está en total cambio, con estas guerras que están ocurriendo, qué está pasando en el mundo y cómo nos afecta a la República Dominicana. Les doy cordialmente las buenas noches y la bienvenida a todos ustedes. Y voy a dejarlos con el doctor Giraldi Casanova, quien nos va a acompañar y va a presentar a nuestros invitados. A la doctora María Amparo Tortosa, bienvenida. Gracias una vez más por aceptar estar aquí con nosotros durante esta semana que ha sido maratónica. Y por supuesto, al mayor general Soto Jiménez, quien es parte ya de la Fundación y del Centro de Estudios ya hace mucho tiempo. Así que muchísimas gracias por estar aquí y por aceptar estar con nuestros invitados. Buenas noches y les dejo con Giraldi. Doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidos todos a esta conferencia tertulia. Y paso a presentar inmediatamente a los dos tertulianos. El perfil de José Miguel Ángel Soto Jiménez. Es escritor académico, diplomático, militar, poeta, ensayista, historiador y político. Nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros el 2 de marzo de 1956, un joven todavía. Fueron sus padres doña Miriam Jiménez Pérez y don Freddy Ney Soto Peña. Su labor literaria e histórica ha sido reconocida con importantes galardones. Es miembro de la Academia Dominicana de la Historia, de la Academia Dominicana de la Lengua. Fue secretario de Estado de las Fuerzas Armadas y ha sido agregado militar en Washington y embajador extraordinario y plenipotenciario en Taiwán y en los Emiratos Árabes Unidos. Actualmente es presidente de la Fundación Quinta República y del partido del mismo nombre. Entre sus publicaciones, una treintena hasta ahora de obras que se encuentran, entre los que se encuentran poemarios como Evasión, Dualidades como Gramatón, obras históricas como La Reconquista, Memorias de Concho Primo y Los Motivos del Machete, premio que fue Premio Nacional de la Feria del Libro de Eduardo León Jiménez del 2001, y los ensayos como El Estrategicón, Las 58 leyes del poder de Juancito Trucupey, Geopolitiqueando, entre otros. Y ahora pasamos a leer la semblanza de doña María Amparo Tortosa Garrigós. Bienvenida, doña María Amparo. Experta en seguridad, terrorismo, política internacional y proceso de democratización. Socióloga de la Universidad de Barcelona, máster en política internacional de la Universidad Libre de Bruselas, posgrado en Oriente Medio en el CCDEN, Ministerio de Defensa, experta en terrorismo y violencia política en la Universidad de Granada, cursos de doctorado en la Universidad Juan Carlos de Madrid, consejo asesor de la Cátedra de Tecnología de Seguridad UDIMA en Madrid, España. Especialización desde 1998 en seguridad, terrorismo, política internacional, conflictos y procesos de democratización. Países árabes, musulmanes y africanos, Europa del Este y América Latina. Colaboración con centros académicos en informes de programa, máster y profesor en universidades, en escuelas diplomáticas, ONG e instituciones del Ministerio de Defensa en España. República Dominicana y el ESEME de Brasil desde el 2013.
donde tiene investigaciones y publicaciones. Trabaja desde el año 2000 en relaciones internacionales como consultora, observadora y experta en seguridad desde 2003 para organizaciones internacionales como ONU, UE, OCE, Carter, en Bruselas, Guatemala, territorios palestinos, Líbano, Afganistán, Bielorrusia, Nicaragua, Timor Oriental, Ucrania 2 veces, Sudán, Kirguistán, Irak 2 veces, Italia, Túnez 2 veces también, Brasil, Georgia, República Centroafricana, El Salvador, Kenia, Zimbabue, Bolivia, Armenia, Kazajistán, Sierra Leona, Liberia. Magnífico, doña María. Doña María. Notable experto en seguridad en Sierra Leona y oficial de enlace de la MOE Liberia 2023. Formación en consultoría HIT en IA, aplicada a la seguridad con la Universidad UDIMA desde 2022. Oficial de enlace de la MOE en Kenia, UNAMI, Bagdad, Irak, especialista en seguridad del proceso electoral y contribución a la aprobación de una ley del Parlamento Europeo para prevenir la finalización del terrorismo en Europa, y en el 2018 experto adjunto en seguridad de la MOE de la UE, Zimbabue, consultor de UNODOC, amenazas terroristas en África Oriental y programas y recomendaciones a los Estados miembros, patrones de implementación y donantes para contrarrestar dichas amenazas. Nairobi también a finales de 2017 y 18, consultor del PNUD, Programa de Prevención de la Violencia de las Maras en Centroamérica y el Caribe y coordinador de seguridad del ciclo electoral de la transición política en la República Centroafricana, MINUSCA, junio del 2016, y experto en seguridad de la Comisión o Misión Electoral de EPTE en la crisis ucraniana de 2014 y gerente del programa del Centro de Lucha contra el Llamamiento al Terrorismo de la UNICRI ONU del 2010. Bienvenida. Es un placer tenerla por aquí y espero que esté disfrutando de nuestro bello país. Sí, muchas gracias. Sin más preámbulo, le paso el micrófono al general Soto Jiménez, quien va a darle una introducción a la doctora María. Gracias. Apreciados y distinguidas amigas y amigos, como han visto ustedes, el gran trabajo del rol que me ha tocado, del honroso rol que me ha tocado, no es presentar a la doctora ante la consideración de todos ustedes, es definir a la doctora. Ese gran cúmulo de conocimientos adquiridos y de grados académicos. Y al dominicano que le encanta no solamente disgregar, sino definir cosas, entonces es un gran problema definirla a ella. Hay cosas que faltaron en el currículum de ella, muy importantes. Por ejemplo, ella fue Premio Nacional de Defensa. Ojo, hay que notar también que fue graduado de asuntos internacionales en Bruselas. Pero además, no es simplemente la académica que se queda en el gabinete del estudioso. Ha tratado de llevar su vida al terreno. Ha hecho terreno de campos no solamente en Europa, sino en toda América Latina. Hay cosas que yo me voy a permitir decir de ellas que no sé si eran de su agrado. Hay un gran punto de coincidencia apasionante en los hobbies de la doctora. Fíjense, y ustedes saben cuál es su hobby, la naturaleza, la vida en el campo. Es más, tuve el beneficio de hablar con ella sobre una de sus pasiones, que es la ornitología, grabar el canto de los pájaros, etc. Y por esos caminos, entonces, su otra pasión es que es una escritora, tiene pasión por la escritora, y más importante aún, para el conocimiento de ustedes, ella es poeta. Imagínense ustedes con ese marco de referencia y ese trabajo que, déjenme decirle, parece que no tiene una cosa en relación con otra, pero tiene mucha en cuanto a la sensibilidad de una mujer que además de muy inteligente, muy talentosa, también es bella, una bella mujer de Valencia. Imagine por esos caminos de Valencia, entonces llegamos a otras particularidades
que son más apasionantes. Bueno, es una experta en las relaciones y en la situación del Medio Oriente, donde está sumamente caliente, como ustedes saben, es un punto caliente. Siempre lo ha sido, doctora, desde el principio de la historia. Bueno, y ella es una experta en eso también. Y fíjense, simplemente para no hacer de esto una conferencia de Soto, que tiene el vicio de la palabra y que cuando la coge no la quiero soltar, para darle paso a ella, quiero decirle solamente una observación por su condición de académica española. Ella es socióloga, ¿verdad? Está claro eso. Pero además también tiene un trabajo importante que hacer en su formación, lo que ha hecho en el campo de la defensa y la seguridad nacional. Y eso, si usted coge esta currícula y la pudiese exprimir, eso da una sola palabra. Una sola palabra. Ella es una importante geopolítica de la escuela española, porque cada una de las cosas que ella ha hecho está en la definición de geopolítica en sus interrelaciones. Y esa es mi observación para decirle. Miren, por mucho tiempo España estuvo enclaustrada, primero en la Segunda Guerra Mundial, en la escuela política del pangermanismo, ¿verdad? Y ustedes saben los resultados de eso. Después quedó, por decir así, atrapada entre los dilemas de la dictadura, los dilemas de la particular religiosidad española, y entonces, frente a eso, no tuvo un desarrollo. Su escuela no tuvo un desarrollo de acuerdo a las demás escuelas de Europa. En Inglaterra, por ejemplo, y lo sabe muy bien la doctora, estaba la escuela de Mackinder, en la teoría del poder mundial, ¿verdad? Que fíjense qué contradicción, poder terrestre, siendo Inglaterra una potencia marítima, fueron los precolonizadores. ¿Y usted sabe quién usó eso? Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética. Pero también tenemos la escuela de Mahan, la escuela del poder naval, ¿verdad? Y yo simplemente digo eso para no seguir mencionando escuelas. La última escuela importante, vital para la Guerra Fría y para la teoría de la contención, que fue la escuela de Spigman. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con España? Que España no se desarrolló hasta que surgió el corolario de la escuela geopolítica francesa, lo que se llamó la política del caos, relacionada con una teoría cosmogónica del orden en el universo y del caos. Pero además, ¿qué es lo que estamos viviendo ahora? Ya usted no puede simplemente poder racionalizar la escuela del poder naval, la escuela del poder terrestre, la escuela de la contención, la escuela fisiocrática, porque la escuela francesa, llamada la geopolítica del caos, se ha ido desarrollando antes de una quimera. Bueno, en ese marco, se ha desarrollado la escuela española, una escuela vigorosa. Y yo creo que una de las representantes como internacionalista, como socióloga, como politóloga, es nuestra invitada de hoy que nos distingue. Y junto con eso, entonces, para beneficio de los miembros de todo el conciliábulo de esta fundación que tiene que ver con la defensa y la seguridad, decir que la Fundación Global, no desde ahora, se ha convertido en el cenáculo fundamental de las relaciones internacionales y de la geopolítica, e inclusive ha sustituido labores que tuvieran que estar haciendo organismos estatales como la Cancillería, por ejemplo, ¿verdad? Pero se ha convertido en eso. Miren, yo soy uno de los miembros fundadores del Observatorio Geopolítico de la Universidad del Caribe, ¿verdad? Y siempre se ha señalado la actitud primigenia de lo que es la Fundación Global y el pensamiento no desdeñable, por favor, del presidente Leonel Fernández. Yo creo que todo lo que fue la época de la globalización, hay una frase del presidente Fernández que es antológica. Él dice y decía, en una época climática, él decía, pensar global para actuar local. No simplemente traspolar el fenómeno de la globalización a la República Dominicana, sino convertirlo en política de Estado. Y esto, que es la fundación, no es más que una especie, como dicen los americanos, de think tank.
de depósito de pensamiento, pero de articulación de pensamiento también. Entonces, ahí el vigor de la escuela española. Y yo quiero decirle que me siento solamente satisfecho, orgulloso, honrado de fungir no solamente como el presentador suyo, sino como el moderador, porque usted tiene que ver muchísimo con lo que es la nueva visión, la nueva escuela geopolítica española. Porque debo decirlo también, que no sé si se le dijo, ¿verdad? Entonces yo lo digo porque, según la mala lengua y la mía que no es muy buena, se habla precisamente de que, no se habla, no, fue asesor de la ONU en ese sinnúmero de cosas que se han dicho. Y en ese tenor, señores, para por fin callarme, le doy paso de forma entusiasta a nuestra invitada de honor. Un aplauso, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por esta tremenda presentación. No me la hacen ni en España. En España somos más asépticos. En primer lugar, yo estoy encantada de estar aquí, por fin, porque llevo muchos años colaborando con el CSD en la distancia y Josefina me estaba invitando muchas veces y desgraciadamente pues siempre estaba trabajando en misiones sobre el terreno. Desde que ella me invita, me he cruzado todo el mundo trabajando en misiones sobre el terreno y en esta ocasión pues sí que mi calendario me lo ha permitido y he podido venir y estoy encantada, encantada de descubrir este país y encantada del trato que me están dando sus gentes y la verdad es que me voy a ir con muy buen recuerdo. Y espero que podamos repetir. Bien. Sin más dilaciones voy a empezar con mi presentación porque consta de 3 partes y mi miedo es que no dé tiempo a tocarlo todo. El tema de hoy es la democratización del mundo y el estado actual, que no es muy halagüeño, y cuestiones de geopolítica, que también está muy dinámica actualmente, ¿vale? Entonces voy a empezar con los acontecimientos de las llamadas revueltas árabes, que no fueron todas en países árabes, pero vamos a explicar aquí a lo largo de la presentación cuál es el origen, cómo se desarrollaron hasta la actualidad. Supusieron una cuarta ola de democratización en el mundo, después de las que tuvimos en Portugal, España, algunos países latinoamericanos, y fueron muy esperanzadoras hasta el momento presente. ¿Cuáles eran las principales características que dieron lugar a que toda una serie de países, empezando por Túnez, países del Magreb, que después se extendieron a Oriente Medio, Oriente Próximo, Centro Asiático, brotaran todas de esta manera? Pues porque tenían una serie de características que eran países que llevaban décadas viviendo en una autocracia. Lo cierto es que por muy buena coyuntura que pueda tener un país con una dictadura o sosteniéndola durante décadas, según mis cálculos, lo que he ido yo observando, estudiando todo esto, es que una dictadura, si no se renueva en 30 años, puede empezar a flaquear, puede empezar a peligrar. Hay dictaduras que sí que tienen esa capacidad de reformarse y de perdurar en el tiempo. Y lo que le ocurrió a todo este grupo de países es que llevaban décadas sin introducir reformas. Pero por otro lado eran países donde corría mucho el flujo del turismo, del comercio, de los intercambios comerciales con Occidente y fue haciendo una mella en la población, ¿no?, de que era posible vivir mejor y con libertades en otras latitudes. La cuestión de las nuevas tecnologías y las redes sociales también fueron el detonante final, porque es cierto que
este tipo de países llevaban ya una temporada teniendo manifestaciones de tipo y protestas de tipo sociolaboral que no estaban conectadas entre sí, pero que cuando los árabes musulmanes empiezan a manejarse con las redes sociales es cuando empiezan a compartir sus experiencias de protestas entre diferentes ciudades dentro de un mismo país y que acaban confluyendo en protestas generales capaces de tumbar a los regímenes. ¿Qué tienen en común además? Pues que eran cleptocracias, sociedades jóvenes donde el 60% de la población son jóvenes y han estado en contacto con Occidente, unos por cuestiones de estudios, otros por cuestiones de los intercambios comerciales y el turismo, y se dan cuenta de que es posible pues, vivir mejor y tener libertades. Son sociedades que están en un permanente desarrollo porque también los programas de los organismos internacionales han estado invirtiendo mucho allí, y es cuando empiezan a sufrir el desempleo masivo, cuando empiezan a brotar todas estas protestas de las que estoy hablando, que en un principio estaban aisladas entre sí y se daban en núcleos de las principales ciudades en donde estaban las factorías. Y como toda revolución, como ocurrió también en la Revolución Francesa, el detonante que hace estallar tal revolución suele ser el alza de precios. En la Revolución Francesa fue el precio del trigo, que tiene características muy similares con las revoluciones árabes, porque ahora os lo explicaré a continuación, cómo el origen que dio paso a esa explosión de las revoluciones fue la especulación en bolsa con las commodities y los alimentos básicos. Una ley aprobada por George Bush, la llamada Ley de Futuros, que consiste en poder especular en bolsa con los alimentos, reteniéndolo, no sacándolo al mercado hasta que generas una necesidad y los precios suben. Fue al dispararse los precios en 2008 en países como Egipto, que dependen mucho del grano por su gastronomía y su alimentación y demás, llegó un punto que ni tan siquiera la clase media egipcia podía permitirse comprar arroz, que es tan fundamental en su dieta. Y así es como estallaron las revoluciones árabes. Las llamadas revoluciones árabes, aunque también se dieron en países musulmanes y de, bueno, otro género, otro tipo de culturas, no necesariamente la musulmana, pero para simplificarlo se le ha llamado así. Entonces, con esa confluencia de la crisis alimentaria que se generó con la especulación de las commodities en bolsa, junto con la crisis financiera mundial, porque no os olvidéis que también era la crisis financiera originada por la subprime de Estados Unidos, que nos afectó a todos nuestros países. Y también el añadido de que se empieza a especular con los cereales destinados para agrocombustibles. Hay una fuerte demanda de China, sobre todo, que genera clase media y empieza a generar también esa escasez en el mercado de los alimentos básicos y de los cereales como agrocombustibles. Todo eso junto, fuerte demanda también por parte de Brasil, de India, y una serie de desastres naturales que se conjugaron al mismo tiempo, porque hubo sequías importantes en África. Por eso hay países africanos que también iniciaron las revoluciones en esa época. El resultado es que empiezan a brotar todas esas protestas que tumban regímenes. Ya empezaron en Haití. Lo digo porque es un mito, ¿no?, que estas revueltas han empezado en los países árabes. No, tuvieron unos conatos anteriormente en países como Brasil, como Haití, Bangladesh, Camerún, incluso en Senegal, no está ahí, pero también fue en Senegal. En Filipinas, en Grecia empiezan a emerger a partir del 2009. En realidad, lo que tienen en común es todo este cruce de variables económicas que os estoy explicando,
que, como toda crisis económica a lo largo de la historia, acuérdense de la del crack del 29, pues ponen en tela de juicio a la clase política y conllevan un importante descrédito de la clase política. Y es ahí cuando empiezan a protestar para que se vayan sus dictadores. La mayoría de ellos se tuvieron que exiliar. Y se abrieron estos procesos democráticos, ¿vale? Este alza de precios de la que os estoy hablando era ni más ni menos que del 25%, la mayor en 20 años en todo este grupo de países. El precio del trigo hasta un 80%. La Revolución Francesa se inició por un similar aumento del precio del trigo. ¿Vale? Entonces, debido a toda esta combinación de factores, el alza de precios, una mayor demanda de países emergentes como Brasil, India, China, creando clase media, compitiendo por la acaparación de las commodities que encima estaban retenidas en bolsa para aumentar el precio, que no se la pudieran permitir ni la clase media, junto con una elevada deuda pública, una juventud que por primera vez está formada y aspira a vivir mejor. Tengo que decir que fueron fundamentalmente los jóvenes de estos países los que tumbaron a sus regímenes y a sus dictadores. Yo estuve en las acampadas de los jóvenes libaneses y realmente lo que allí veías es que querían vivir como nosotros. Querían mayores libertades, querían poderse presentar a las elecciones, lo han hecho y en gran medida estas protestas han ido evolucionando más o menos bien y no han supuesto una ruptura con el sistema porque han acabado integrando a sus jóvenes. Muchos se han presentado a las elecciones, son ahora diputados, se han aprobado algunas medidas de mejora, sobre todo del sistema democrático. Gracias a esto, en Irak también, en Irak ellos iniciaron las protestas en 2019 y actualmente, gracias al sistema de listas abiertas, pues hay jóvenes representados en el Parlamento y eso ha supuesto una mejora en el sistema democrático. No estoy diciendo que estos países estén muy bien, ¿vale? Pero están mejor que lo estaban antes y han avanzado en cuanto a principios democráticos y derechos. Conclusión. Durante ese periodo, en los países menos desarrollados, experimentaron una crisis de sus tiranías porque llevaban, lo que he dicho anteriormente, 30 años. Eran 30 años de dictaduras que no se habían renovado. Llegó la crisis económica y precisamente por no introducir reformas acabaron con estos regímenes. Actualmente todos estos países han transitado hacia democracias, aprobaron y votaron su constitución y celebran elecciones con una cierta regularidad. ¿Vale? En los países occidentales experimentamos tensiones similares porque la crisis subyacente era económica, con la única diferencia que en nuestros países hubo cambios de gobierno, hubo elecciones anticipadas, pero el sistema democrático, el sistema político se mantenía firme. Únicamente hubo cambios de gobierno, que no es lo mismo porque en los casos del grupo de países árabes musulmanes lo que hubo fue un cambio de régimen. ¿Vale? Aquí me gustaría resaltar esta frase de Calderón, expresidente de México, porque se aplica mucho a Latinoamérica, ¿no? Urge, él dijo durante las protestas de ese año, durante la crisis que se desató entonces, que urge a reducir la desigualdad social como reto para América Latina, específicamente. Y cuidado con eso, ¿no? Porque por ahí pueden venir muchos cambios que afecten al funcionamiento normal del sistema democrático y quizá lo estamos viendo ya, ¿no? En países como Ecuador. Es fundamental en América Latina para mí mantener reducir esas desigualdades socioeconómicas porque pueden acabar impactando sobre el sistema político y el recorte de libertades.
Y creo seriamente que Ecuador es un ejemplo de ello. Perú también. Perú ha coincidido, ¿no?, estos problemas de inestabilidad política que está teniendo cuando más grave crisis económica está experimentando. Y esperemos también que, por otro lado, a la inversa, en Venezuela, pues pueda afectar también para romper el sistema autocrático la creciente crisis económica que está sufriendo, al igual que Cuba. En Cuba están teniendo lugar protestas en diferentes ciudades, incluso en el interior del país, y quizás, quién sabe, si esta última crisis económica, de las muchas que ha tenido a lo largo de la dictadura, pueda ser la definitiva, ¿no?, que pueda hacer romper el sistema e iniciar un proceso democrático. La falta de liderazgo político va siempre aparejada a las crisis económicas y viene después de las crisis económicas. Nosotros hemos sufrido esto incluso en Europa y también actualmente con el periodo de guerras crecientes que estamos viviendo, que lo vamos a tratar después en la parte geopolítica. Vale, entonces, con estas revueltas árabes, Estados Unidos cambió su doctrina en materia de política exterior y se planteó dejar todo este género de países porque ha estado asociado tradicionalmente a las guerras. Ha sido siempre percibido como el invasor. Fue Obama, en un mítico discurso que tuvo en Egipto, que anunció que Estados Unidos se iba a retirar de hacer guerras en el mundo. Y lo hizo durante la transición egipcia de estas revueltas. ¿Qué ha conllevado eso? Que Rusia haya acaparado ese espacio vacío que ha dejado Estados Unidos. Más adelante vamos a ver el papel que juega Rusia en el declive actual que está teniendo la democracia. Yo quiero entrar más de lleno en las siguientes presentaciones sobre el tema del declive democrático, pero no quería hacerlo sin explicaros que el mundo vivió un auge de la democracia en el mundo con las revueltas árabes y ese espacio de vacío que está ocupando Rusia en muchos países es un factor, es uno de los principales factores que está haciendo declinar la democracia en el mundo actualmente. Lo voy a desarrollar más adelante. ¿Qué tendencias se están desarrollando desde entonces, desde las revueltas árabes que supusieron la cuarta ola democratizadora del mundo? Pues que caminamos hacia un mundo multipolar. Ya se va a terminar el mundo unipolar, donde hay una hegemonía clara de Estados Unidos. Estáis viendo que hay un emerger de China, de algunos países que están liderando el grupo de los BRICS. Se prevé que India, Brasil, Indonesia, Nigeria vayan a ser grandes potencias económicas en adelante. ¿Vale? Bien, esto no quería dejar de mostraros. Es la viva imagen, ¿no?, de lo que ha supuesto referenciar, sobre todo en el mundo árabe, a los americanos. No son más bienvenidos en muchos países y Estados Unidos tiene una clara doctrina de no intervenir más desde ese punto de vista, incluido Trump. Luego hablaremos de cómo Trump quiere seguir ese legado de no intervenir en más guerras, sobre todo en Oriente Medio. En conclusión, vivimos una época de cambio global a todos los niveles. Emerge desde la economía, como os he dicho, que es el origen de todo, pero luego tiene una serie de impactos en los sistemas políticos. En los países desarrollados ha habido cambios de gobierno, se ha roto el bipartidismo
Ahora ya ningún partido saca mayoría absoluta para poder gobernar por sí solo, necesita formar coaliciones. Y en los países que eran dictaduras, pues simplemente lo que ha hecho ha sido romperlas por completo e iniciar una transición democrática, donde se ha empezado a desarrollar un pluripartidismo, una libertad de expresión. ¿Vale? Ahora vamos a la siguiente presentación, donde vamos a meternos ya de lleno con el declive de la democracia en el mundo y qué factores están llevando a esto, qué circunstancias, qué situaciones. Como veis aquí en este mapa veis la graduación que tienen los diferentes sistemas políticos a lo largo y ancho del mundo. Los que están más en color azul son democracias plenas, con su Estado de Derecho, su división de poderes, sus libertades públicas. No hay duda de que son democracias plenas y que están además consolidadas, ¿vale? Entre una democracia plena y un sistema autoritario hay una serie de matices, hay una serie de grupos de países intermedios que podríamos llamar democracias deficientes, que la veis en un azulito mucho más claro, sale el cono sur latinoamericano, algunos países del sureste asiático, donde podemos encontrarnos con que no necesariamente porque estos países celebren elecciones tienen que ser tan democráticos. Dentro del juego electoral puedes regular unas elecciones para ponérselo difícil a la oposición a la hora de conformarse como partido político, para poder hacer sus campañas, o simplemente son democracias deficientes porque sí, celebran elecciones, pueden ser pluripartidistas, pero hay ciertas limitaciones a las libertades públicas, en especial a la libertad de expresión, o simplemente puede haber un sistema judicial politizado y no haber una plena división de poderes. Y después veréis más en rojo los regímenes, los que están catalogados como regímenes autoritarios, entre los que está Venezuela, por supuesto. En esta gráfica vais a ver cómo durante prácticamente el último siglo y pico, ha ido evolucionando la democracia. Partimos de que en 1900 solamente un 3% del mundo era democrático. Y fijaros, a partir de 2020, que es el crack del 29 que he mencionado antes, el fomento de la democracia en el mundo tiene un pico de alzada, igual que lo ha tenido después de las revueltas árabes musulmanas del 2011. Es decir, después de una crisis económica vienen avances políticos. Hay crisis económicas que pueden romper las estructuras dictatoriales y hacer avanzar hacia una democracia. Y como veis, ahí a partir de un poquito antes de 2020 hay un declive, una caída de un 32% en el mundo. Preocupante, ¿verdad? Preocupante, y más si tenemos en cuenta que los países que se están erigiendo como nuevas potencias económicas en el mundo con las que vamos a tener que compartir esa hegemonía son modelos como la dictadura china, Rusia, Nigeria. De ahí ese declive, porque vamos a tener que compartir poder y hegemonía con todo ese género de países. Y recordar que el país que es hegemónico es el que exporta su modelo cultural, su modelo político y demás. Y bueno, también es cierto que influye mucho las crisis económicas. A ver, actualmente en Europa tenemos una crisis económica no declarada. Yo llevo tiempo defendiendo esto, porque llevamos ya muchos periodos consecutivos acumulando inflación. Estamos en una especie de recesión técnica. Lo que ocurre es que no está oficialmente declarada. Y como en todas las crisis económicas, incluida la del 29, ponen en tela de juicio el liderazgo
político. Y luego lo desarrollaré en la parte geopolítica. Después de la crisis del 29 tuvimos la Segunda Guerra Mundial. Y ahora tenemos una serie de condiciones muy similares de preguerra, que las detallaré después, más adelante. Entonces sí, hay un declive de la democracia, pero como consecuencia de todos esos dos factores, como tú bien has dicho, la pandemia, que sirvió de excusa a muchos gobiernos para recortar libertades, pero también porque después de las revueltas árabes, el vacío de poder que dejaron algunos países, por ejemplo, como Libia, como Siria, ha sido aprovechado por Rusia. Porque Estados Unidos ha decidido que se retira de fomentar guerras en el mundo. Posiblemente no una de la que hablaré luego y por la que veo más posible que la emprenda Trump. ¿Vale? Entonces aquí podéis ver en otro tipo de gráfica cómo va evolucionando esa democratización. ¿Veis? Es constante el auge de la democracia en el mundo, pero también de las autocracias. Y esta llega hasta 2002. ¿Veis cómo antes del 2002 tiene un pico que luego va bajando? Por eso hablamos de declive de la democracia en el mundo. Y unido a que Rusia, yo siempre he dicho que no tenía, en principio no tenía capacidades ni características para ganar la guerra en Ucrania, pero sí nos está ganando el terreno en África, que lo hablaremos luego, que es donde más golpes de Estado han tenido en los últimos años. Y yo me atrevo a decir que está Rusia detrás. La democracia en retroceso. Pues aquí veis desde el último siglo, también veis esa curva en los años más recientes que baja hacia abajo. Ahí en los 80 sube considerablemente porque fue la tercera ola de democratización que tuvimos en los países del sur de Europa y también Latinoamérica. Hasta el punto de que, veis, ese punto, esa subida que tiene entre 2000 y 2021, yo la achaco también a las revueltas árabes. Y a raíz de la pandemia, del creciente papel de Rusia, intentando desestabilizar democracias, también en Occidente, luego hablaremos de ello, decrece. Son múltiples los factores. Mira, como aquí veis, aquí están señalados todos los países que llevan desde el año 2013 experimentando recortes de libertades y intentos de golpe de Estado. Desde 2013 se están intentando experimentar las transiciones democráticas en todos estos países que brotaron con las revueltas árabes musulmanas. Algunos fueron exitosos, como Túnez, Egipto, a su manera, porque todas las transiciones democráticas tienen intentos de retroceso, pero luego continúan avanzando. Pasó con la española igualmente. Pero países donde se dejó un vacío de poder y quedaron como zonas frágiles, como Libia, Siria, Sudán, Níger, todos esos países jugó Rusia a desestabilizarlos y como consecuencia de ello tenéis que ahora mismo nos están echando a los europeos y además de muy malas maneras, en especial a los franceses, sobre todo en Mali, han salido de muy mala manera, mientras había gente en las calles gritando que querían a los rusos. Esto no surge así como así, esto surge pues porque Putin lleva ya unos años organizando una serie de conferencias con países africanos en las que se ha establecido una serie de cooperaciones. Sabéis que el grupo Wagner, que es un grupo aparentemente privado de mercenarios rusos, están operando cada vez en más países africanos. Eso está sponsorizado, está respaldado por el gobierno ruso. Pero de este modo, porque obviamente si fuera algo de carácter público patrocinado por el Estado, pues
es fácil que se le pueda perseguir a través del derecho internacional. El grupo Wagner está cometiendo muchas violaciones de derechos humanos en los países africanos donde está operando y de momento pues no hay quien los saque de allí. Nos han sacado a los europeos y a las misiones internacionales, incluida la de la Unión Europea en Mali, que estaba luchando contra el terrorismo. A los franceses se les ha sacado de muy malas maneras y tenemos al gobierno ruso apoyando a esos regímenes y golpes de Estado. Todos los golpes de Estado que veis ahí marcados han ocurrido recientemente y están respaldados por Rusia. Ahora veréis sobre este mapa, bueno, más adelante. Aquí veis más en concreto a nivel de contenidos qué significa, ¿no? Esos diferentes niveles dentro de una democracia o de una autocracia. Como os he dicho antes, en una democracia hay niveles más o menos avanzados, como habéis visto en el mapa. Es fundamental que haya elecciones multipartidistas. Hasta ahora el mundo desarrollado han sido bipartidistas. Desde la anterior crisis económica y las revueltas ha emergido con mucha fuerza el multipartidismo porque los ciudadanos se han dado cuenta de que el bipartidismo era un abuso de poder. Cada vez que gobernaba un partido no se le hacía demasiado control o contrapeso y de ahí que la crisis económica anterior indignara bastante a los ciudadanos el aspecto de la corrupción. En nuestros países ha sido uno de los aspectos que más nos ha indignado y ha sido uno de los principales motivos por los que han emergido partidos nuevos y ya un solo partido no obtiene la mayoría suficiente para poder gobernar y los electores en sucesivas elecciones nos están diciendo que quieren coaliciones de gobierno para que no se dieran los abusos anteriores de la corrupción. Hay más controles sobre la corrupción con respecto a antes de la anterior crisis económica. Toda esta serie de factores también contribuyen a hacer más o menos democrático un país. Bien. Y por supuesto, las autocracias más cerradas como las de Venezuela, China, Rusia, pues le ponen muchos problemas al multipartidismo, a que haya una pluralidad de partidos, a la libertad de expresión, la de asociación y sobre todo pues que es inconcebible que haya presos políticos y se les torture. Pues a mí me llama mucho la atención cuando se habla del problema de Venezuela. Sí, se habla mucho de los presos políticos, pero casi nada de que se les tortura, por lo menos en Europa. No sé aquí. Vale, pasamos a la siguiente. Vamos a entrar en cuestiones de geopolítica. Os voy a hacer una comparativa, ¿no?, entre una serie de situaciones que llevaron a la Segunda Guerra Mundial que podrían ser coincidentes con el ambiente de preguerra que existe ahora mismo, sobre todo en Europa. Vosotros sabéis que tenemos desde hace 2 años la guerra en Ucrania, porque hubo una invasión del régimen ruso con tropas rusas. ¿Vale? Las dos situaciones, tanto la de la Segunda Guerra Mundial como la que hay actualmente, que no estoy diciendo que vayamos a ir a una guerra mundial, pero sí que yo personalmente sí que pienso que hay muchas condiciones, ¿vale? Pero lo que voy a comparar es sobre todo las situaciones que dieron lugar a la Segunda Guerra Mundial y las que estamos viviendo ahora mismo, que son muy similares, ¿vale? En ambos casos, las dos situaciones, no quiero decir guerras, porque claro, no quiero adelantarme a que vaya a haber una guerra mundial ahora. En ambas situaciones confluyen con una situación en el Pacífico. En la Segunda Guerra Mundial
empiezan algunos focos en Europa, incluso en el norte de África, y se acaba haciendo sobre todo la más grande, cuando ya se oficializa que es una Segunda Guerra Mundial, en el Pacífico, en este caso Japón contra China. Y en la actualidad vamos a vernos con una situación de confluencias, los bandos que se están alienando ahora mismo con las guerras en Ucrania, en Oriente Próximo y Medio, en el Golfo también hay una situación en los países del Golfo, que sabéis que los hutíes, que están apoyados por Irán, desde Yemen, están lanzando ataques a los barcos mercantes para que no fluya el comercio en el mundo, que eso es otra cuestión también que está generando la hiperinflación actual en muchos países. Ustedes en Latinoamérica están sufriendo la consecuencia del ataque de los hutíes en el Golfo, aunque os parezca una realidad muy distante, sobre todo culturalmente hablando. Todos los bandos que se están alienando con la guerra en Ucrania, con la situación en el Golfo, con incluso estados desestructurados como Siria y Libia, que también se están dando las mismas alienaciones, ¿no?, de potencias mundiales que apoyan a uno u otro bando, pueden acabar confluyendo en el futuro, en un futuro próximo, con un posible enfrentamiento en el mar del sur de China. Y en especial si llega a gobernar Trump, porque Trump es partidario de concentrarse en impedir el ascenso comercial de China. Y yo sí que creo que si Trump llegara a gobernar, sería cuestión de tiempo que hiciera una guerra a China en el mar de China. Están habiendo movimientos de fuerzas ya desde hace tiempo. Incluso la administración Biden está moviendo mucho a la armada en el mar del sur de China. Luego lo veremos más adelante en un mapa. Aquí fundamentalmente las similitudes que yo he encontrado es que 2 años antes de que se declarara oficialmente la Segunda Guerra Mundial, Alemania ocupa Polonia. Ahora tenemos que Rusia invadió Ucrania y 2 años después de invadir Ucrania vemos más posible que pueda extender la guerra a Europa entre otros países vecinos, sobre todo a través de Polonia. Por eso Polonia ahora ha decidido, bueno, no es una decisión, lo ha planteado, falta ver si se llevará a cabo, instalar armamento nuclear en Polonia. Esto casi nadie lo entiende, pero ¿cuál es la razón de que Polonia plantee esto? Yo no creo en la guerra nuclear, esto tengo que decirlo ya de entrada. Para mí ha sido siempre disuasoria, por motivos disuasorios. Si os fijáis bien, las potencias que han desarrollado un arsenal nuclear con fines bélicos no son atacadas. Hacen sus guerras a través de actores interpuestos y en otras zonas geográficas. Es una garantía que tiene el país de no ser atacado, porque al tener armamento nuclear, pues puede ser mutuamente destructivo. A ver, sí que se pueden llevar a cabo ataques de tipo táctico, que llaman, lanzar bombas nucleares limitadas que puedan afectar a una región concreta de un país, pero no, yo no creo en una guerra nuclear que vaya mucho más allá, porque sería mutuamente destructivo. Y además, en todos los que estamos teorizando un poco sobre el futuro de la guerra, la vemos más intergaláctica que terrenal. Que luego lo explicaré también, cómo se van a hacer las guerras en el futuro. ¿Vale? Entonces, antes de declararse oficialmente la Segunda Guerra Mundial en 1941,
teníamos diferentes focos de conflicto. Estaba la ocupación alemana de Polonia. Como consecuencia de eso, Francia y Rusia le declaran la guerra. China y Japón estaban enfrentadas también 2 años antes de declarar oficialmente la guerra mundial. Como veis, son focos que están dispersos a lo largo y ancho del mundo, pero que acaban confluyendo en una Segunda Guerra Mundial. Y el detonante fue el ataque a Pearl Harbor. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es descartable que ahora que tenemos una situación similar, es decir, tenemos la guerra en Ucrania, se está empezando a especular con una posible extensión al resto de Europa. Ahora diré por qué y qué factores confluyen para que eso sea posible, porque antes ni nos lo imaginábamos. Tenemos, por otro lado, Marruecos acaba de hacer un movimiento de enviar armada a las Islas Canarias, que sabéis que es una reivindicación histórica de ellos, igual que con Ceuta y Melilla. Tenemos la situación que os he explicado en el Golfo, con los ataques de los hutíes, que repercute enormemente en el alza de precios. Tenemos la guerra en Gaza. Desgraciadamente, Netanyahu tenía cuentas pendientes con la justicia a nivel interno en su país. Su gobierno estaba siendo cuestionado, había manifestaciones masivas saliendo a la calle porque quería emprender una reforma del sistema judicial para blindarse un poco y su poder estaba siendo ya cuestionado. Ha aprovechado el ataque de Hamás, terrible ataque de Hamás, que también era impensable. La verdad es que todos los que hemos trabajado en Oriente Medio y Próximo estábamos acostumbrados a manejarnos en unos parámetros en que el terrorismo de Hamás tenía objetivos políticos, no civiles. Ni Israel ni Hezbollah estaban interesados en extender la guerra, los conflictos bélicos más allá de la Franja de Gaza, del sur del Líbano. Y ahora nos hemos encontrado pues, con Netanyahu, que esta guerra que ha iniciado en Gaza le interesa expandirla al Líbano, le interesa expandirla a Irán. Por primera vez en la historia, Irán y Israel se atacan directamente, porque siempre lo habían hecho a través de actores interpuestos en el Líbano, en Palestina. Y estamos viendo por primera vez romperse todos esos parámetros a los que estábamos acostumbrados, pero siempre con el riesgo de extender la guerra, como en la Segunda Guerra Mundial, que teníamos varios focos en geografías muy distantes entre sí, conflictos bélicos que aparentemente no tenían conexión entre sí, pero que poco a poco las grandes potencias se van alienando, apoyando a los bandos y acaban confluyendo en una guerra mundial y en el Pacífico, que es lo que yo creo que ocurrirá, que si gobierna Trump acabará haciéndole la guerra a China en el Mar del Sur. También creo que la administración demócrata, si continuara gobernando, le acabaría haciendo la guerra a China. Solo hay una diferencia, y es que Trump nunca ha creído en la Unión Europea, tampoco en la OTAN, y los europeos tememos que si gobierna Trump a partir de noviembre tengamos un cambio de contexto muy radical en Europa, porque, como sabéis, durante el invierno Rusia se ha rearmado. Se ha rearmado gracias a la ayuda militar de Irán, de Corea del Norte y la ayuda económica de China. Eso estaba haciendo retroceder a Ucrania sobre el terreno, al mismo tiempo que Estados Unidos no terminaba de aprobar el paquete económico de la ayuda militar necesaria para poder revertir la situación, sobre todo de cara al verano.
Y realmente os digo que no creíamos que este paquete fuera aprobado porque el Partido Republicano, sabéis que hay un lobby prorruso fuerte dentro del Partido Republicano que no era partidario de la ayuda y la estaba bloqueando. Milagrosamente, hace unos días, el sector no prorruso del Partido Republicano ha presionado a Trump y le ha hecho entender la importancia de aprobar esta ayuda. Espero que si Trump gobierna a partir de noviembre, este sector del Partido Republicano continúe haciendo esta presión, porque realmente los europeos estamos muy preocupados, porque sin la ayuda de Estados Unidos, un Trump sacando a Estados Unidos de la OTAN o disminuyendo la financiación o el apoyo o simplemente bloqueando determinadas decisiones, si Rusia decide ampliar la guerra a Europa, pues estaríamos perdidos, porque Europa desgraciadamente no ha desarrollado todavía sus capacidades de defensa y costarían muchos años construirlas, y esto nos ha obligado ahora a proponer la Unión Europea de la Defensa, y no siendo suficiente con esto, ya hay países europeos que están haciendo acuerdos bilaterales, por ejemplo Francia con Alemania, con Ucrania, un tripartito se ha hecho al mismo tiempo para temas de apoyo a nivel armamentístico. Francia con Canadá, ahora creo que estaban intentando negociar algún acuerdo con alguna potencia más, no me acuerdo, potencias extraeuropeas, porque realmente se le han visto las orejas al lobo en Europa ante una posible falta de apoyo de los americanos. Por primera vez en la historia podrían no venir al rescate de Europa si hay otra guerra mundial. ¿Vale? Entonces, tenemos que tras 6 meses de la guerra en Gaza están habiendo extensiones hacia el Líbano, Siria y a Irán. Netanyahu está jugando muy peligrosamente a provocar a Irán. Irán nunca ha estado interesado en entrar en una guerra, sobre todo directa, con Israel, porque, en primer lugar, no tiene condiciones internas en su país para entrar en una guerra, ni económicas ni de opinión pública. Como bien sabéis, las revoluciones árabes musulmanes también afectaron a Irán en el sentido de que tuvo muchas protestas, sobre todo también en provincias del interior, y podría verse tambalear el régimen si lleva al país a una guerra con Israel. Tampoco por cuestiones de política internacional. Nunca le ha interesado a Irán meter todo su arsenal de guerra en esa zona. Está apoyando otras zonas, y entre otras a los hutíes en Yemen y a Rusia. Y este aspecto es muy interesante porque hasta hace 3 días mi análisis era mientras Europa empieza a estar dividida con respecto a qué tipo de apoyo se le da a Ucrania, lógicas divisiones dentro de lo que es un espacio democrático, porque cada país quiere una cosa y nosotros pues esto lo debatimos democráticamente. Lo que ocurre es que tomar las decisiones es un proceso mucho más largo que cuando lo toma una dictadura como la rusa. Entonces, mientras Europa se ha mostrado dividida en algunos aspectos del apoyo a la guerra en Ucrania y Estados Unidos no terminaba de aprobar el paquete económico, Rusia ha tenido muchas pérdidas en el campo de batalla, Ucrania, y Rusia lo ha aprovechado para rearmarse, porque realmente Rusia al principio de la guerra no tenía capacidades. Yo recuerdo que a mí me entrevistaron en los medios de comunicación en España cuando se especulaba con que iba a invadir Ucrania y que quería hacerse con el gobierno de Kiev, y yo dije, no, ni mucho menos, Rusia no tiene capacidades militares para hacerse con el gobierno de Kiev ni con todo el país, y aunque se hiciera con todo el país es imposible que pueda mantenerlo estable después de una guerra
gobernar en todo el país, porque es un país muy grande. A lo sumo, que es lo que yo pronostiqué desde el principio de esta guerra y sigo pensando que es lo que va a ocurrir, y es que todo esto acabará con que habrá una parte del territorio ucraniano que se le tendrá que ceder a los rusos, territorio a cambio de paz, sobre todo la zona del Donbass y Crimea, que son de habla rusa, que son de tendencias más prorrusas, que el resto de Ucrania, que ha sido siempre más pro-occidental y pro-europea. La verdad es que hay una gran diferencia entre esa zona de Ucrania y la que es más pro-europea. De hecho, Putin no le hace la guerra a Ucrania porque quiera entrar en la OTAN. Eso es una leyenda que tiene que ser desterrada. Nos han vendido mucho esta idea como un modo de justificar por qué invadía Ucrania, porque realmente estamos hablando de una guerra no provocada, que ha sido una invasión por parte rusa, una descarada invasión por parte rusa. Y el modo que han encontrado de justificar es que porque Ucrania iba a entrar en la guerra, y Putin ha estado siempre muy obsesionado con que la expansión de la OTAN era una amenaza, pero nada de eso, ni mucho menos. La OTAN es una organización democrática, esto ya para empezar. Y la inclusión de países en la OTAN se aprueba democráticamente. Lo votan los parlamentos, lo votan en referéndum, en España lo votamos en referéndum, y la expansión de la OTAN en Europa jamás ha sido conflictiva, jamás ha sido de carácter bélico, ha sido defensiva, pero Putin la ha interpretado siempre al contrario, de forma ofensiva. Y ni mucho menos la expansión de la OTAN se ha hecho con finalidad de acabar en una guerra con Rusia o de atacarle. Pero ahora se nos plantea la disyuntiva de que a medida que los europeos nos hemos ido dividiendo en cuanto al apoyo que se le continúa dando a Ucrania, Estados Unidos deja de financiarla, experimenta un retroceso en el campo de batalla, sobre todo a raíz de que Irán y Corea del Norte empiezan a suplir de armamento a Rusia, se rearma con mayores capacidades y China le apoya financieramente. Ahí ha dado un vuelco a la situación y hasta tal punto que se empieza a hablar de una posible extensión de la guerra al resto de Europa, porque a partir de junio vamos a tener un contexto totalmente nuevo. Tenemos elecciones al Parlamento Europeo y se estima que van a obtener representación algunos partidos de carácter prorruso, y por otro lado, si Trump gobierna a partir de noviembre, él no cree en la OTAN. Yo no digo que la vaya a abandonar, a lo mejor podría hacerlo, pero sí disminuir el apoyo, y incluso él lo ha dicho además abiertamente que no apoyaría a los europeos. Yo confío en que el sector no prorruso del Partido Republicano continúe haciendo esas presiones y logre cosas como lo que ha logrado últimamente de aprobar el paquete de ayuda a Ucrania. Pero se nos plantea este escenario, esta posibilidad está ahí. Aquí tenéis uno de los últimos estudios del Instituto de la Guerra de Estados Unidos, que establece que en Rusia se está preparando una guerra a gran escala con la OTAN. Gracias a todo ese apoyo militar que os he mencionado que ha tenido. Pero es que Japón está preparando refugios si China acaba invadiendo Taiwán, que también muchos pensamos que será cuestión de tiempo. Por lo tanto, como os he dicho antes, se dan las mismas circunstancias que en la Segunda Guerra Mundial. Y además, fijaros, pero yo he estado
estudiando minuciosamente las características que llevaron a la Segunda Guerra Mundial y las de ahora, hasta tal punto que he encontrado que fue 16 años después del crack del 29 y ahora estamos también a 16 años después de nuestra crisis económica, de la anterior crisis económica, que también tenía las similares características a las del crack del 29. Bien, entonces, guerra híbrida. ¿Qué es la guerra híbrida? Estamos ya en guerra híbrida desde hace años. Según este profesor de ciencia política, la guerra híbrida incluye las masivas campañas de propaganda y de actividades de espionaje en territorio de la OTAN. Muchos sabíamos que Rusia tenía muchos espías infiltrados en Europa desde hacía muchos años. Lo sabíamos, pero no hicimos nada. De repente nos vemos involucrados en la guerra en Ucrania y es ya cuando por fin los países se deciden a expulsar a ciertos diplomáticos que tenían ya fichados como espías. Y en concreto, Austria llegó a ser el paraíso de los espías rusos. Bien, las campañas de propaganda, la infiltración de espionaje, los ciberataques, que son cada vez más crecientes por parte de China y por parte de Rusia, todo eso son guerras híbridas y las estamos teniendo desde hace ya bastantes años en Europa y en Estados Unidos. Es decir, estamos en guerra. ¿Vale? Estamos también en una muy feroz guerra comercial entre Estados Unidos y China. Acordaros de las detenciones de Huawei en Canadá y luego de americanos en China. Yo particularmente pienso que Estados Unidos, esto lo llevo defendido desde el año 2013, no porque estemos ahora en esta coyuntura. En el año 2013 teníamos una muy distinta, no de la guerra actual. Tengo publicaciones del año 2013 donde ya defiendo que será cuestión de tiempo que Estados Unidos haga la guerra a China. Estoy convencida, porque Estados Unidos no se puede permitir que China le supere, sobre todo militarmente. Pero tenemos la particularidad de que Donald Trump tiene más una mentalidad empresarial y cuando él gobierna piensa más en la cuestión comercial. Y yo estoy convencida de que él no está dispuesto a permitir que China le supere. Y es más, pienso que es el candidato que necesitan ahora ciertos poderes económicos para frenar a China en su ascenso comercial. Sabéis que hay muchos movimientos navales norteamericanos, ahora lo vamos a ver en un mapa, en la zona del Mar del Sur de China. Hace años se hizo la alianza AUKUS de submarinos militares anglosajones y todo esto está operando activamente en la zona del sur. Luego lo veremos en un mapa cómo están distribuidos. Entonces, tenemos actualmente un cambio de contexto. En las elecciones de junio se espera que haya representación de algunos partidos prorrusos en el Parlamento Europeo, que eso nos podría dividir más a los europeos, y recordar que todas las guerras siempre estallan cuando hay un bando dividido, el que es el agresor está unido, es cuando estallan las guerras. Y ahora Europa está en ese punto, en el punto de la división. Bueno, lo estará más a partir de junio. Elecciones en Estados Unidos a partir de noviembre. Y como he dicho, Trump es más partidario de olvidarse de florituras, de cosas que para él son secundarias y centrarse exclusivamente en hacerle la guerra a China. Sobre todo en cuanto vea que la pueda superar comercialmente. Al respecto, las acciones de Tesla acaban de caer un 55%, entre otras cosas por la competencia desleal china en materia de tecnología.
Bien, os he explicado antes que se ha producido un rearme ruso mientras Europa está dividida y Estados Unidos no mandaba el paquete económico, que ha hecho avanzar a Rusia en el campo de batalla y empezar a plantear la posibilidad de que pueda atacar a países europeos. Bien, por otro lado, estamos experimentando el auge del llamado sur global en el mundo. Estamos caminando hacia un mundo multipolar, donde los BRICS están ascendiendo como potencias económicas. Habrá otros grupos de países que preferirán tener acuerdos tanto con Occidente y las democracias avanzadas como con las autocracias o el sur global. Por eso se habla de mundo multipolar, es decir, establecer diferentes grados de cooperación. Pero desde luego que conforme están las cosas actualmente entre Occidente y el sur global, estamos rompiendo importantes lazos de cooperación. Bien, aquí subyace una cuestión que es que hay un modo actualmente, hay un modo de penetrar de Rusia en el mundo. En América Latina está interfiriendo también, ¿vale? Pero no tanto como en África. En África, sobre todo, revirtiendo regímenes, poniendo gobiernos. Luego a mí me hace gracia cuando nos acusa a los occidentales de ser, de intervenir en otras zonas del mundo, de ser colonialistas y demás, y en realidad lo está haciendo él. Sabéis que él tiene su propia OTAN, que es el Tratado de Seguridad Colectiva, del que se ha valido para hacer las guerras en el Cáucaso y apropiarse de algunas de sus regiones. Lo mismo que para operar más allá del Cáucaso, por ejemplo en Siria, la destrucción terrible de Alepo, que es como es del mismo modo en que está destruyendo las ciudades ucranianas. Es decir, Rusia está expandiendo su influencia en el mundo, mientras nos está acusando a los occidentales de haberlo hecho. Y resulta que es que a los occidentales nos están echando de muchos países africanos. Lo que pienso yo que nos tendría que llevar a Occidente a reflexionar. Necesitamos renovar los organismos internacionales de corte democrático, como las Naciones Unidas, el papel exterior de la Unión Europea en el mundo, pero también de los países que conforman el bloque democrático. Tendríamos que repensar qué modo de estar en el mundo queremos, porque yo actualmente veo toda la trayectoria de cooperación y ayuda al desarrollo que hemos tenido con estos países, en especial África. Hemos estado décadas dándoles cantidades ingentes de dinero para ayuda al desarrollo, lucha contra el terrorismo, para infraestructuras, educación, programas de salud. ¿Para qué? Si nos están echando de África. Y además de mala manera, acusándonos de ser colonialistas, para que Rusia ocupe ese espacio que es una autocracia y exporte precisamente eso, los golpes de Estado al grupo Wagner y apropiándose de los recursos. Pues tendríamos que replantearnos cuál es nuestro papel en el mundo. Bien, aquí tenéis en un mapa representada cómo es la influencia rusa en África. Todo esto son acuerdos nucleares con estos países. Extracciones de oro, de gas, de petróleo. Yo es que además he tenido la oportunidad de ver directamente cómo hacen esto en Rusia, cómo
intervienen en las elecciones, cómo crean fake news para desacreditar a la oposición. Y aquí tenéis la presencia militar. Todo esto son Grupo Wagner, como veis. Es decir, Rusia es un modelo claramente intervencionista, autoritario. Y este es el peligro que tenemos, que tiene el declive de la democracia en el mundo, porque si nosotros hemos podido expandir nuestro sistema en el mundo y ahora nos están echando de muchas zonas para que penetren Rusia y China, pues cabe esperar, es uno de los principales motivos por los que declina la democracia en el mundo, porque esas potencias están exportando su sistema político a esos países donde están interviniendo. Por supuesto, el ISIS es otra amenaza, está cada vez más extendido en el África subsahariana. Y esta es otra de las excusas por las que Rusia está haciéndose con esos gobiernos en el mundo. Yo te doy protección frente al ISIS y tú a cambio me dejas operar aquí a mis anchas y poner gobiernos títeres como ha hecho Rusia tradicionalmente en su ámbito de influencia postsoviético y con el Tratado de Seguridad Colectiva. ¿Vale? Entonces, el ISIS es otra amenaza. Nosotros teníamos modos democráticos de combatirlo. Yo misma he estado formando al sistema judicial, penitenciario, policial de esos países a combatir al ISIS por medios democráticos. Pues no se crean que Rusia va a acabar con el ISIS. Y aquí tenéis la presencia actual, occidental, sobre todo de Estados Unidos, en el Mar del Sur de China. Como veis, están estratégicamente muy posicionados por si hay un conflicto bélico. Realmente están preparados por si brota un conflicto bélico en cualquier momento. Sobre todo porque últimamente China está provocando a Filipinas, igual que Israel provoca a Irán. Aquí vuelvo a lo mismo, de conflictos en diferentes puntos del mundo que aparentemente no tienen conexión entre sí, pero que acaban confluyendo porque a cada uno de los bandos les apoyan los mismos grupos de potencias. Bien, esta para mí será la guerra del futuro. Como bien sabéis, nosotros estamos transitando hacia la era de la digitalización, a dejar atrás todo lo analógico. También defiendo desde hace años que, desgraciadamente, como ha mostrado la historia de la humanidad, todos los cambios de era, todos los cambios civilizatorios han venido precedidos por una guerra. Este es otro de los motivos por los que estoy convencida de que habrá una guerra mundial. La guerra del futuro será los apagones, dejará un país apagado, desconectado. Cuando ya dependamos completamente de lo digital, y Rusia tiene esas capacidades y está ya experimentando con eso. ¿Vale? Aquí tenéis cómo han ido evolucionando los principales riesgos en el mundo en los últimos años. Si hace 10 años los riesgos aparejados a la crisis climática y al cambio climático estaban en primer lugar, ahora desde hace 2 años es la desinformación, las fake news y la polarización, la fuerte polarización social. ¿Quiénes fomentan las fake news en el mundo? Rusia y China. El FBI ya ha alertado que China va a intervenir con ciberataques en las elecciones norteamericanas próximamente. Rusia lo hizo en las anteriores,
También lo hizo en Europa, también apoyó al separatismo catalán. Y está agitando los Balcanes a través de Serbia. Bien, pues nada, voy a terminar con esto. Como os he dicho, todos los cambios civilizatorios de sistema económico, de sistema político, industrial, vienen precedidos por una guerra. Pero me gustaría terminar la intervención con algo más optimista, ¿no? ¿Qué futuro nos espera después de... No quiero terminar de mencionarlo, pero sí de la situación de tensiones cada vez más crecientes que estamos viviendo en el mundo, ¿vale? Se ha teorizado sobre 3 modelos de organización política que pueden ser resultantes de todo esto. Por un lado, el de la aceleración económica, que lo representan los Elon Musk, los Google, los del Silicon Valley, donde la guerra del futuro será intergaláctica, ni tan siquiera en este mundo. ¿Por qué? Porque como son partidarios del capitalismo verde, es decir, es obvio que la naturaleza nos está imponiendo que cada vez tenemos que dejar de prescindir más del petróleo, y los países también lo van acordando en las sucesivas cumbres. Hagamos un capitalismo verde, pero al mismo tiempo que sea de aceleración, de explotación de otros recursos, que nos llevaría a conquistar Marte, otros planetas. Sabéis que Elon Musk tiene en proyecto establecer bases allí, incluso hay otros emprendedores millonarios que tienen ideadas a ciudades en la Luna, etc. Y Trump es muy partidario de esto. Trump apoya fuertemente esto. Entonces, sí que se contempla la extracción de recursos de otros planetas. Es posible, cada vez es más posible vislumbrarlo. Y, como os imaginaréis, las tensiones actuales entre el mundo occidental, China, Rusia, los BRICS, se pueden reflejar perfectamente en el espacio intergaláctico, porque China también está pujando por extraer recursos de la Luna y de Marte. Y cada una de estas potencias mundiales están enviando sus misiones. Ya están enviando sus misiones, ¿vale? Por otro lado, un modo organizativo que defiende el decrecimiento son los del grupo del Extinction Rebellion. Yo lo suelo seguir bastante. No te tienes que dejar llevar mucho por su apocalipsis, porque defienden mucho el apocalipsis. Yo no creo que vayamos a acabar con el planeta. Creo que le aplicaremos la tecnología para pues regenerar la naturaleza. Yo tengo esa esperanza, no sé vosotros. Son los de la Agenda 2030, son los de moderar el consumismo, disminuir el consumismo en el mundo, los que ponen el acento en la lucha generar una serie de agendas para luchar contra el CO2, la huella de carbono, la compra de carbono entre países ya se está dando, y también se están haciendo trampas con esto. Por ejemplo, Arabia Saudí está empezando a comprar carbono, huella de carbono a Liberia, donde he estado recientemente, porque hay unos países que no contaminan tanto y los que son más contaminantes quieren poder seguir contaminando y se la compran a los que no contaminan. La tecnología para evitar el colapso, yo pienso que se pueden entremezclar algunas características, por ejemplo, esta aquí, ¿vale? Y después está el modelo político de la tercera vía, que representa sobre todo China, aplicar la geoingeniería al anticapitalismo.
Es decir, están contra el capitalismo liberal, pero a favor de un comunismo de hiperproducción, donde se introduzca la ecología planificada. Pero esto China ya está empezando a hacerlo, ¿vale? Y las ciudades ecológicas y con inteligencia artificial, las smart cities que se llaman. La robotización en los servicios de las ciudades, todo esto, es China la que está llevando la delantera y la que lo ha impulsado antes. Bueno, sabéis que tanto el transhumanismo como los cyborgs es la aplicación de la tecnología a la biología y a la medicina para generar seres humanos más avanzados. ¿Vale? Sí, de tal modo que nos podemos encontrar con seres mixtos, ¿no? Muy evolucionados, que apliquen los chips y tal, y si a eso le unimos que hay países que quieren, que están pujando por generar zonas de exclusión humana, donde para regenerar la naturaleza y enfriar la tierra, al mismo tiempo defienden también la creación de megaciudades, que ya están empezando a hacer China, Egipto. Egipto ha trasladado toda la parte administrativa del Cairo a una megaciudad, a las afueras. Hasta tal punto que yo sí que me imagino que es posible que en un futuro veamos estas megaciudades creando una nueva desigualdad social en el mundo. Es decir, os he puesto el ejemplo del Cairo, ¿no? Para mí el Cairo se va a quedar, cuando estemos todos instalados en la nueva era de la digitalización, que algunos lo llaman antropoceno, ¿vale? Yo prefiero llamarlo novoceno, porque será la aplicación de las nuevas tecnologías al sistema de vida, a los sistemas políticos. La gobernanza estará muy impulsada por el Big Data, por la inteligencia artificial, ¿vale? Yo a veces pienso que igual es más positivo que nos gobierne algún robot bien programado que ciertas personas, ¿vale? Entonces, esta generación de megaciudades con todo tipo de desarrollos tecnológicos contra el cambio climático, generando su propio clima, totalmente amuralladas, protegidas de la delincuencia, del exterior, con todo tipo de avances, pueden llegar a generar lo que yo llamo una especie de feudalismo tecnológico, en el sentido de que los avances de la nueva era se quedarán en las megaciudades al servicio de quien se lo pueda permitir, y el resto serán ciudades totalmente abandonadas, semi-muertas, en parte achicharradas por el cambio climático, como una alegoría de no poderse subir al cambio tecnológico. Y con ello, pues, la pobreza. Y bueno, pues esto es lo que más o menos se vislumbra que será el futuro. No sé qué pensáis.